Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Porfa, silencia tu micrófono. Todos los que vayan entrando, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio. Gracias. Gracias. Vamos a empezar en un ratito más. Estamos esperando que se sume toda la gente. Habíamos dicho que a las 7 partimos, así que nos quedan unos minutitos todavía. Téngannos un poquito de paciencia, por favor. Recuerden que si tienen alguna duda a lo largo de la entrevista a Karina, pueden dejar sus consultas en el chat y al final vamos a hacer como una ronda de preguntas para que puedan, para que la Cari las responda. Las imágenes que están viendo son parte del trabajo de Ana Karina. Está mostrando distintos lugares donde ha hecho fotos. Bueno, a Karina la pueden seguir en su Instagram, que es ana-karina-delgado. También en su página, anakarinadelgado.com, como para que puedan ver el trabajo de ella. Porfa, las personas que vayan ingresando, apaguen sus micrófonos. Y recuerden mantenerlos apagados durante la entrevista. Ok. Hola a todas. ¿Me escucha alguien? ¿Todos? Sí. Daniel, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya, perfecto. Karina es... Gracias. Ah, hola Karina. ¿Cómo estás?
Sí. Lo que quieran escribir, las preguntas que quieran hacerle a Karina, recuerden que las pueden hacer en el chat. Y al final vamos a hacer una ronda para responder las preguntas que tengan. Vamos a dar un par de minutos más. Y vamos a empezar. Bueno, como han podido ver un poco en las fotos que están pasando, la Cari ha estado en el sur con los mapuches, estuvo durante el estallido también haciendo fotoreportajes, ha estado en África, ha estado también por distintas partes de Latinoamérica, en Colombia, que es su país natal, ha hecho muchos trabajos con las distintas etnias que hay allá. Y nos falta todavía que ingresen algunas personas y para que podamos empezar. Así que ténganos un poquito de paciencia, que a las 7 en punto estamos partiendo. Y recuerden mantener los micrófonos apagados, porfa, se los pedimos. Ya. Entonces vamos a partir. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá. Este es nuestro primer ciclo de charlas, primera vez que hacemos esto. Nos vamos a presentar un poquito. Les recuerdo nuevamente y por última vez que mantengan los micrófonos apagados, por favor, y consultas, comentarios, lo que quieran, por el chat, y lo vamos a responder después al final, cuando terminemos la entrevista. Bueno, les voy a contar un poquito de nosotras. Nosotros somos Afi Woman, somos 4 fotógrafas chilenas y que nos conformamos como colectivo hace un poco más de un año. Somos la Marcela Araya, saluda Marce, la Sofía Yanjari, y Marusela, y yo que soy Valeria. Así que mucho gusto. Bueno, este ciclo lo quisimos organizar porque sentimos que muchas veces se desconoce el rol y la función que cumple la fotografía periodística y los distintos aspectos que abarca. Entonces, vamos a hacer estas charlas con distintos fotógrafos fotógrafos y fotógrafas, porque queremos conocer distintas experiencias y las visiones que tiene cada uno de qué es la foto periodística y cómo cada uno aborda su trabajo. Entonces partimos ahora con Ana Karina, que es colombiana y que está en Chile ahora.
le tocó la pandemia acá y no puede salir, está atrapada. Ella es fotógrafa, videógrafa y también escritora. Y como les contaba un poco y como pudieron ver en las fotos, ha viajado por Latinoamérica, ha estado en África y también ha estado acá en Chile, estuvo para el estallido, ha estado cubriendo en el sur la vida mapuche. Su trabajo se centra principalmente en los distintos fenómenos sociales, en trabajos también como para visibilizar etnias, costumbres y todo eso. Bueno, vamos, ahora la Karin parte y ella nos va a empezar a contar un poco de su trabajo. Hola, hola, hola a todos, hola a todas. Bueno, ese fue un buen resumen. Poco más que agregar a ese resumen. Eso soy fotógrafa, soy escritora colombiana y utilizo la fotografía como una excusa para viajar, para conocer otros mundos, conocer otras formas de vivir, otras formas de enfrentar los problemas. Eso en términos generales es un poco mi perspectiva sobre el trabajo. Al principio les estaba poniendo un poco unas fotitos de varias historias, porque además así lo concibo un poco, cada una como una historia, como un proyecto, y veíamos fotitos, muchas de Colombia, muchas de Chile, de Perú, de Bolivia, de México, del Sahara, así como lo que recuerdo ahorita que pasamos rápidamente. Y son fotos que tienen que ver con resistencias sociales, con vida rural, con mundos indígenas, con desplazamiento, con refugio, con migración. Eso así muy, muy general. Bueno, Cari, partamos entonces. Hablemos un poco sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste en la fotografía? Y yo empecé con la fotografía, digamos, ya me había acercado a una cámara antes de empezar la universidad, con una cámara prestada del novio de una de mis hermanas, un poco así. Pero mi relación seria con o como yo le llamaría seria, lo que concibo como seria con la fotografía, pues apareció cuando yo trabajaba en publicidad después de la universidad y trabajar en publicidad me estaba convirtiendo en un bicho frustrado y entristecido y en ese momento ocurrió un paro nacional campesino en Colombia muy, muy grande, muy importante, que me interpelaba y tuve una gran excusa para escaparme de una productora de publicidad y salir a la calle con la cámara. Y pues después de eso, lo que vino fue África, fue ir a visitar el Sahara Occidental, que de hecho voy a aprovechar la oportunidad para mostrarles un poquito de ese trabajo. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, mientras les cuento de ese principio, les voy a mostrar, pues de ese principio como del acercamiento más formal, del amor más serio con la fotografía, fue este proyecto, la visita a uno de los campamentos de refugiados más antiguos en el presente, de lo que muchos consideran la última colonia de África, es el pueblo saharaui en el Sahara Occidental. Y la visita a este pueblo saharaui, que además era muy iniciática para mí como fotógrafa, como escritora también, digamos, vinculando las palabras con las imágenes, me permitió ir formulándome una manera propia, poco lucrativa, poco estratégica desde algunos aspectos, pero que me produce gran satisfacción de abordar una realidad de otros, de ser una visitante y una testigo, y este es así muy resumido un poco ese primer viaje para mí, esa primera exploración con la cámara y con las palabras para visitar otra realidad.
esta historia del pueblo saharaui que lleva más de 40 años refugiado en el Sahara Occidental, a pocos kilómetros de su territorio. Oye, Cari, ¿y tú tuviste algún estudio en fotografía o en cuanto a fotografía fue todo autodidacta? Yo estudié cine y televisión, realización de cine y televisión. Antes había estado acercándome también a la psicología, estudiándola formalmente, pero también escapé de ahí. Cine sí lo terminé. Esa fue como mi formación, aunque estoy absolutamente convencida pues que el aprendizaje de la fotografía pues implica es contactarse con el aparato, con la máquina, entre otras cosas. Entonces, ¿no consideras necesario tener estudios formales? No, realmente no. Creo que estudiar formalmente cualquier cosa es útil, sobre todo para abrir la cabeza. Para ser fotógrafa o fotógrafa, yo creo que indudablemente necesitamos una formación, pero la formación no necesariamente está en las aulas. La formación está en ese contacto directo con la máquina, en una revisión juiciosa de cómo miran otros, cómo miran otras, cómo lo han hecho algunos. Y esa es suficiente formación, creo yo. Perfecto. Volviendo un poco al tema de los proyectos, ¿en qué área o áreas de las fotografías has trabajado? Y yo suelo trabajar en lo que se conoce generalmente como fotografía documental o también fotoperiodismo, se le podría decir, depende del uso de esas imágenes. A mí me gusta pensar que como en la literatura se trata de fotografía de no ficción, fotografía de esas cosas que pasan delante de la cámara sin que necesariamente uno haya influido de manera muy determinante para que sucedan, como que no haya influido para que se pongan en escena las cosas. Aunque sin duda el estar con una cámara frente a una situación, pues un poco le pone benzina a cualquier fuego, ¿no? Pero a propósito de eso también, y pensando en ese tipo de fotografía, en ese tipo de fotografía, me gustaría mostrarles otro proyecto que es claramente de no ficción y que implicó otros desafíos. Este proyecto se llama Crónicas Desarmadas. Es un proyecto bien grande en el que participé de principio a fin, que hicimos un pequeño colectivo de personas, que nos enfrentamos, digamos, nos pusimos al frente de un momento histórico en Colombia y decidimos que teníamos que participar de alguna manera. Y de alguna manera era utilizando los recursos que teníamos, que eran cámaras, que eran palabras y que eran unos pocos computadores. Planteamos un proyecto para acompañar ese momento histórico de Colombia, que fue la dejación de armas de las FARC, de la guerrilla de las FARC, que sucedió ya hace un buen tiempo, como dice acá, hace 1304 días. Y planteamos un proyecto grande, ambicioso, que lo que iba a hacer era acercarse a los lugares en Colombia que son estos, donde se juntaron los guerrilleros y las guerrilleras para dejar las armas y pasar a la vida civil. Y nos propusimos ir con nuestras cámaras, solo 2 personas, y hacer unas pequeñas películas y hacer unas historias que estuvieran compuestas por imágenes, ojalá poderosas o que fueran leídas como poderosas, y palabras que contaran cómo era estar en estos lugares, en los lugares adentro, donde estaban los guerrilleros y guerrilleras que estaban pasando la vida civil, y en los lugares aledaños donde estaban los civiles que siempre han vivido ahí, que han tenido que padecer la escenificación de la guerra. Y fue absolutamente enriquecedor, nos encontramos con un montón de historias y con un montón de retos para el ejercicio de la fotografía documental y del video documental. Ahí en ese proyecto, que pueden encontrar también muy fácilmente en internet, van a encontrar estas pequeñas piezas que son piezas narrativas, más que informativas, más que noticiosas, son historias de personajes que generalmente son estos guerrilleros y guerrilleras en proceso de dejación de armas, o que son las comunidades indígenas, o que es el cultivador de coca, o que es como este hombre, un campesino viviendo en un lugar muy complejo en Colombia y tratando de inventarse la vida allí. Y un proyecto como este, que es a una escala diferente a trabajar e inventarse los proyectos solo o sola, como por ejemplo lo que les mostré del Sahara, que era irse sola
a buscar una historia, a buscar un mundo y ver cómo contarlo. Esto era también hacer un trabajo mucho más colaborativo, que implicaba un montón de logística, un montón de riesgos, y que sin duda implica que un fotógrafo o una fotógrafa se piense la relación con una plataforma de publicación, con un dinero para hacer un proyecto, con una investigación seria y rigurosa, con una logística para garantizar que las cosas sucedan y sucedan sin hacernos daño o sin hacernos tanto daño, ni sin hacerle daño a nadie más, ni ponerlo en peligro. Eso es digamos, otra manera de abordar esos proyectos. Les voy a mostrar un segundo. No lo tenía acá. Unas de esas fotos de ese proyecto. Un segundo. Oye, Cari, mientras carga esto, ¿tienes algún proyecto ya nuevo en mente o alguna otra área que tal vez te gustaría desarrollar? Pues los proyectos, digamos, como estos en los que suelo meterme generalmente, un poco a diferencia de Crónicas Desarmadas, generalmente me aparecen frente a mí un poco por azar, un poco O sea, la por oportunidad conocer a aparece alguien. y te lanzas. Vas. Sí, un poco porque, qué sé yo, el bus sale más barato si cruzo la frontera aquí, y cuando cruzo la frontera me encuentro con alguien que me cuenta que, qué sé yo, que en el pueblo de al lado cultivan unas aceitunas y lo hacen de manera tradicional, y pues me voy para allá. O por azar encuentro una biblioteca privada donde hay archivos de la prensa más progresista de Chile durante la dictadura, y ahí me encuentro otro montón de caminos que posiblemente me conduzcan a otras historias que no necesariamente tendrán la forma de estos proyectos. No sé qué forma tendrán, no sé si serán no ficción, no sé si parecerán periodismo, pero como que cada uno de esos proyectos se va armando un poco solo, ¿no? Mientras se va afinando la cámara, se va armando. Bueno, ahí les mostré rápidamente varias del material fotográfico de Crónicas Desarmadas, de ese proceso con los combatientes de las FARC en Colombia, que pues aquí lo que están viendo es como el material que tiene que ver directamente con las FARC, con quienes estaban en estos puntos para entregar sus armas, pero también estaban todos los civiles, ¿no? que son otro montón de relatos. Eso. Bueno, y de todas maneras, en tu página, en anacarinadelgado, es .com, ¿cierto? Sí. Ahí pueden revisar con más calma si quieren también dedicarse a leer los textos que acompañan mucho las fotos, si es que quieren después de esta entrevista, quedan invitados. Eso. Cari, siguiendo, ¿cómo organizas tus viajes y desarrollas tu proyecto? Nos contaste un poco que es como bien rápido, pero ¿cómo haces para organizarte en temas monetarios, en temas de dónde quedarte, en fin? Pues hay digamos que suelo tender a operar más o menos de la misma manera, y es encontrar en el lugar en el que he decidido ir, por lo menos de entrada, un interlocutor válido, un interlocutor que sea, sobre todo si son lugares donde la seguridad puede estar en riesgo, identificar quién es el locutor válido en ese lugar, lo que podría en alguna medida garantizar mi propia seguridad y mi acceso a las historias. En muchos casos, para acceder a algunas historias, para mí ha sido muy beneficioso tener contactos, si no lo tengo, buscarlo y conseguirlo con organizaciones de diferentes escalas, organizaciones sociales pequeñitas o organizaciones humanitarias gigantes y monstruosas que están por todo el mundo, que no solo me ofrecen seguridad, además de quienes están localmente en el lugar que quiero ir, quienes son realmente autoridad, que no necesariamente es la policía o el ejército ni el alcalde, sino las autoridades reales, quién se ocupa de un terreno. Ese personaje más las organizaciones, pues me dan acceso a información, me dan acceso a seguridad, y en muchos casos me dan acceso directamente
directamente a las historias. Por ejemplo, una historia como esta que es la historia que cuenta la primera entrega humanitaria de restos de personas desaparecidas durante el conflicto interno en Perú. Tuve acceso a esta historia por estar en contacto con una organización humanitaria que respeto y que es muy grande, que es el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y por identificar a personajes, digamos, dentro de un territorio. Y de esa manera tuve acceso a esto, que era un momento muy doloroso, pero muy dignificante para toda una comunidad de la sierra, donde estaban recibiendo a más de 15 cuerpos que llevaban 30 años legalmente desaparecidos, aunque la gente sabía dónde estaban porque habían sido obligados ellos mismos a enterrarlos. Digamos, lo que para mí es claro en una experiencia como esta es que la investigación es imprescindible antes de realizar una exploración, antes de realizar un viaje, antes de querer abordar una historia. La investigación nos ofrece seguridad y la investigación nos ofrece la oportunidad de abordar esas circunstancias, sean las que sean, que queramos conocer y retratar, sin pisotear por lo menos demasiado a nadie, sin ser inoportuno, sin ser violento, porque vamos allí porque queremos saber, queremos conocer y ojalá compartir con alguien más lo que conocimos y lo que vimos, pero un mínimo de información, un mínimo de contactos estratégicos garantizan o pueden garantizar que estemos mejor y que a quienes vamos a visitar también estén mejor. Me imagino que en ese sentido la narrativa y la escritura de todo esto la trabajas un poco mezclando investigación con lo que te encuentras allá, o cómo lo haces propiamente tal en el proyecto. Sí, para mí específicamente la escritura es una herramienta pues que a mí me resulta imprescindible porque me faltan, porque necesito más herramientas para contar lo que he reflexionado al estar frente a un fenómeno, frente a unos sujetos, frente a un mundo concreto, una realidad concreta. Y las palabras me permiten amplificar el relato, amplificarlo, a veces ordenarlo, me permiten, se vuelven una herramienta también de curaduría, de seleccionar qué material usar y qué no. Aquí les quiero contar un poquito de mi relación con la revuelta popular en Chile, que como se imaginarán todos los que estuvieron en la calle o están en una circunstancia parecida en la calle y tenemos un celular en la mano o una cámara, pues nos llenamos de una cantidad infinita e inabarcable de imágenes que necesitamos curar, sobre todo quienes vivimos haciendo esto constantemente, quienes nos pensamos como fotógrafos o fotógrafas, y para curarlo las palabras a mí me resultan útiles. Entonces, por ejemplo, de todo ese material hay 4 grandes bloques que conseguí organizar para contar unos relatos que son imágenes y que son palabras también. Uno es este primer bloque, que es un bloque que tiene que ver con los paramédicos y las paramédicas voluntarios y los muchos heridos y heridas. Este otro bloque que tiene que ver con lo que llamamos ahora la primera línea o el combate en la calle, con el rol de carabineros en esa circunstancia, los heridos también un poco, los detenidos. Este otro bloque, que son las banderas, pero tiene que ver un poco más con la exploración de las motivaciones que tuvo la gente para salir a la calle, que tuvo y tiene. Y este otro bloque que es el fuego y que es muy conceptualmente tiene que ver también con las razones y con las formas de abocarse a la manifestación. Y insisto en que las palabras me resultan útiles en este intento por crear relatos, no solo porque puedo usarlas para contar desde dónde lo vi, sino que me resultan una herramienta organizadora. Entonces, todos estos relatos están acompañados de esas imágenes que quedaron de muchas otras imágenes, de una selección de la selección de la selección, y que cobran otro sentido en la medida en que están hechas de este relato, que no es necesariamente un relato periodístico desde una lógica muy rigurosa,
pero sí que es testimonial y sí que es desde un lugar específico, que es sí o sí subjetivo. ¿Y estos Entonces, viajes los tienes pensados de antes o van saliendo a medida que vas viendo las fotos y que vas pensando así como, eh, no sé, pues, el fuego está súper presente, entonces hablemos sobre eso? ¿Cómo funciona un poco esa parte? no, yo siento que frente a un hecho me comporto bastante intuitivamente y dejándome un poco llevar por mis sospechas. Y sigo, por culpa de mis sospechas, sigo a alguien o sigo un ritmo de las cosas. Y luego, cuando ya me puedo serenar un poco, porque también nos apasionamos y también tenemos opiniones frente a lo que hacemos, cuando me puedo serenar un poco y haciendo uso de las palabras, pues consigo ordenar. Y ahí sí aparece, el fuego estaba en todos lados. Es que fueron más de 400 ojos los que sacaron, hay que hablar de eso. Es que me interpela eso, tengo que hablar de eso, pero por lo menos en mi caso es un proceso como posterior a la experiencia de estar ahí frente a los relatos, frente a los sucesos más bien. Ujú. Bueno, así fue también como llegaste a Kenneth, ¿no? Este chico haitiano que estaba trabajando como paramédico. Esa foto que se hizo bastante conocida después. Sí, esa, a ver, pongamos por acá. Esa historia que digamos, si habláramos más concretamente de qué es fotoperiodismo y qué no lo es, pues esa foto y otras que ahora componen este relato terminaron haciendo parte de un entorno periodístico, de una nota periodística, de un reportaje que básicamente era resultado de que a los primeros días que estuve en la calle, que estuvimos en la calle muchos, Eso es cuando a ti te disparan. y resulté también herida esos primeros días en que los carabineros de Chile empezaron casi que a bajar el arma y dispararnos a todos a las cabezas y dispararnos a los cuerpos. Lo que noté era una cosa que me sorprendía un poco y que no había visto con tanta frecuencia, la cantidad que vi, y eso es un montón de chicos y chicas con unas cruces rayadas muy, muy torpemente, saliendo a rescatar a otros. Estaban también estos, que son digamos, las instituciones ocupadas de cuidarnos, los bomberos, la Cruz Roja, y Personal luego del fueron SEMPA, apareciendo todo. todos estos chicos y la intuición era, sigamos a estos chicos. ¿Y quién es este chico en este Chile que se asume tan blanco? ¿Quién es este chico? ¿Y quién es este otro que resulta ser un migrante venezolano? ¿Y quién es esta otra que resulta ser una estudiante de matemáticas? ¿Y quiénes son todos ellos? ¿Y quiénes son también quienes están recibiendo los disparos? ¿Quiénes están organizándose? ¿Qué tanto tienen que ver las universidades en esto? Y un poco es esa misma mecánica que mencionaba primero, ¿no? De una intuición, solo una sospecha, que ojo, muchas veces queda en nada y la sospecha no había ninguna garantía de que de verdad me condujera a una historia o me condujera a algo que me emocionara a mí misma o que me apasionara o que me creara dudas. Pero a veces está la suerte de que resulta que sí, que detrás de una sospecha hay una historia o hay un descubrimiento, y en una de esas tenemos también la suerte de que un descubrimiento tiene posibilidades de conmover a otros también, o de informar a otros, o de estimularlos. Y ahí es donde la cosa se vuelve más, cuando la cosa tiene más sentido, cuando conseguimos comunicarnos con quien vea, con quien lea. Con respecto a esto mismo, ¿has sentido que tienes una dificultad mayor por el hecho de ser mujer? Ya que el fotoperiodismo y fotodocumentalismo también son entornos bastante masculinos. Sí, son entornos bastante masculinos. Yo, yo siento que hay cosas que me han resultado más difíciles y muchas que me han resultado más fáciles también por ser mujer. He estado en muchos contextos riesgosos o en muchos contextos donde los sujetos con los que estoy o de los que quiero aprender algo o saber algo
son sujetos armados, legal o ilegalmente, y uno podría pensar que la tendencia es a sentirse más en riesgo en esas circunstancias, a sentirse más en riesgo por tener el cuerpo que tengo, el cuerpo de mujer que tengo, me refiero. Pero a lo mejor por un golpe de suerte o a lo mejor por otras circunstancias, siempre he sentido que los otros pueden establecer conmigo una relación de cuidado, como de confianza y de cuidado, y que tiene que ver con tener este cuerpo de mujer, por ser mujer. Así que yo creo que aunque hay desventajas más en términos de la competencia, del acceso a un, qué sé yo, como en términos muy laborales de un grupo de a quién le entregan, por ejemplo, un encargo entre algunos fotógrafos. Ahí me parece que puede haber algunas dificultades más, pero en la calle, con la cámara encima, o mido muy torpemente el riesgo o generalmente me he sentido muy protegida, incluso protegida por portar el cuerpo de mujer que porto. Por tus mismos pares, en el fondo, ¿no? Sí, además de eso, creo que nos cuidamos y aunque a veces desesperanzadamente pensemos que afuera nadie cuida a nadie, nos cuidamos. Ujú. Nos cuidamos y incluso el que parece que no cuida, la que parece que no cuida, también está cuidando. En tus proyectos, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Ahora están mostrando otro, huyendo de la guerra. Sí, son unos retratos de indígenas en Vera Dóvida, la gente del río, y en Vera Catío, la gente de la montaña, que son naciones indígenas en el Pacífico colombiano, que viven en territorios, son dueños de territorios donde sigue escenificándose la guerra. Y todos estos son retratos de gente que tuvo que huir de su casa porque la guerra llegó al resguardo y tuvieron que irse. Esto es una cosa lamentablemente frecuente e imparable en Colombia. En distintos lados del mundo también. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso sería una conversación muy larga, pero en Colombia es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Sobre proyectos en este momento, pues un poco como les contaba al principio, como los proyectos aparecen de la nada a veces los persigo por un tiempo sin saber que los persigo, pues ahorita si dijera en qué cosas estoy pensando después de que la pandemia nos deje movernos con más flexibilidad, pienso en rincones australes, pienso en Colombia, pienso en África, hay varias cosas que siempre quiero perseguir y si las persigo suficiente tiempo, eventualmente encuentro una rendija por donde acercarme. Entonces, estoy trabajando en varias cosas, aunque no sé claramente cuál de ellas va a terminar siendo Va a seguir. un proyecto que pueda ser visto, leído, compartido. Incluso porque muchas veces puede que no lo tomes ahora, pero que más adelante retomes ese proyecto y continúes trabajándolo, cuando se abra alguna puerta. Sí, pues así pasa. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando ahorita estaba teniendo algunos problemas con la cámara, como con relacionarme con ella el año pasado, y en una playa encontré el cuerpo de un delfín varado. Y estuve visitándolo durante varias semanas, viendo cómo se deshacía por el clima, por el tiempo, por los animales que iban a por él también. Y aunque no sabía qué estaba haciendo, solo lo estaba haciendo porque me resultaba muy placentero por un rato no fotografiar gente y estar jugando más con la forma y con moverme muy respetuosamente delante de un cuerpo, me di cuenta de eso, de que me estaba moviendo muy respetuosamente delante de un cuerpo. Y algunos meses después de que hice esas fotos, estuve en capacidad de mirarlas y ordenarlas y entender qué me estaba pasando frente a ellas en el momento de fotografiarlas y luego en el momento de pensarlas. Y era una reflexión sobre los cuerpos que hemos arrojado en tantos lugares, sobre todo en algunos lugares de Latinoamérica, aquí mismo en Chile, en Colombia, en Argentina, de formas llenas de dolor y de sevicia, los cuerpos de la guerra, los cuerpos de las dictaduras y
Y el delfín se me volvió una excusa. Se me volvió una excusa, unas fotos que que estaba haciendo solo porque necesitaba hacer algunas fotos y porque el cuerpo me resultaba hermoso frente a esas luces y con sus cambios, y me ayudó a reflexionar algo que no había encontrado una manera para hacerlo. Entonces a veces también pasa así, que tomamos unas fotos y unos meses después tienen sentido o definitivamente no lo tienen nunca, y tampoco está mal, porque tomarlas en sí misma ya es un ejercicio que la mayoría de las veces produce placer. ¿No te pasa de repente como que colapsas un poco con tanta violencia en el tipo de foto que trabajas, que es una foto igual súper crítica, súper emocional? Em, sí, pues en muchas de estas historias en las que me involucro, pues hay mucha violencia, mucho dolor y mucha fuerza. ¿No? Y cuando la violencia me resulta difícil de entender incluso, o de escuchar, o de mirar, pues eh, también como que no basta solo moverse un centímetro más, incluso literalmente con la cámara, basta moverse un centímetro y lo que hay no es solo violencia, no es solo dolor, también está la fuerza, también está la resistencia, también está... Y, y notarlo, notar que esas cosas están ahí, que no es solo feo, no es solo dolor, no es solo pensar que quien fotografía las consecuencias de una guerra o las consecuencias de la pobreza o la desigualdad solo está viendo mierda y solo está viendo cosas horribles, y eh, pues no es tan cierto, porque quienes están ahí también, y estos, no solo las personas, sino los espacios, están cargados de fuerza y de resistencia, y eso hace que no necesariamente uno se acueste todas las noches pensando que es toda una mierda y que son todos muertos y todos armas y todos, no, también son ellos que aguantan ahí en una isla en el lago Titicaca, aguantan viviendo como han vivido mucho tiempo, y la vida está ahí resistiendo en mil formas, y eso llena de fuerza. Guarimberos. Sí, esto es en una de las fronteras Colombia y Venezuela, después ¿cuándo es esto? ¿El año antepasado? Creo, pasado, que iban a cruzar las ayudas y luego quedaron colgados en el lado colombiano este montón de chicos y muchos otros. ¿Podrías contarnos un poco qué son los guarimberos para los que no saben? Y sí, es bien complejo porque ellos se definen de una manera, la prensa depende de qué lado de las cosas los define de otra. Ellos específicamente, chicos muy jóvenes con los que hablé acá, que también se convierten en una historia donde prima, por ejemplo, es el texto, a diferencia de otras, todo esto es texto, textos que, que toman sus palabras, y como ellos mismos me estaban contando su lugar en el mundo y su lugar en esa situación específica, ellos estaban luchando por su libertad, estaban dispuestos a pelearse con las fuerzas del orden colombianas y venezolanas. Ellos están contra el gobierno de Maduro, y estaban allí con piedras y con toda la fuerza para enfrentarse, solo que después quedaron solos, ¿no? Después de que hubo toda una gran organización y mediática organización, muchos de ellos quedaron solos con una dificultad de seguridad, de vida, a cruzar y devolverse a Venezuela o para quedarse en el lado colombiano. Y lo digo así como lo he explicado con sus palabras, porque de eso también se trata a veces las historias, de que quien hable sea el otro, y aun cuando pueda estar diciendo cosas fácilmente, o no fácilmente, pero digamos debatibles, eh, pues aunque nos gusta mucho escuchar nuestra propia voz y contar nuestras propias opiniones sobre el mundo, pues
a veces nuestras herramientas son para que sea la voz y la opinión de otros. Eso con los guarimberos. A ver, ¿qué más hay por acá? Cari, en algún momento nos mencionaste que para ti el fotoperiodismo era, o sea, tú hacías más trabajo documental, pero que a veces tus fotos llegaban al fotoperiodismo. ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por fotoperiodismo? Para mí la expresión fotoperiodismo pues sobre todo responde a una clasificación práctica para la industria de la generación y el manejo de información y de noticias, que tiene que ver con utilizar las cámaras de video y de foto fija para contar e informar, eso me parece que es clave, informar sobre un suceso actual, una situación, un fenómeno que nos sucede como colectivo, como sociedad. Y digo que es una clasificación práctica en ese sentido, en el sentido de la industria, pues porque eso es la fotografía siempre. Para mí llega a ser fotoperiodismo porque está en un periódico, o así me parece que se lee desde muchos lugares, pero pues la fotografía es eso, es una herramienta para entender los sucesos que nos pasan al frente. Y algunas veces esas imágenes que creamos para entender un suceso que pasa frente a nuestro se vuelven noticia o hacen parte de un contexto noticioso y entonces es fotoperiodismo. Uh-huh. ¿Y cuál es tu visión del fotoperiodismo en la actualidad? Y pensando en esa misma definición que dije en relación a la industria, pareciera que en la actualidad hay toda una crisis, ¿no? Y hablamos de la crisis de los medios y la crisis que tiene que ver con un asunto económico, con un asunto de líneas editoriales y una crisis que también tiene que ver con que de pronto las cámaras no son privilegio únicamente de quienes tienen o tenemos un conocimiento técnico, sino que de repente todos tenemos acceso a ser creadores de fotografías y tenemos en nuestras manos y en nuestros bolsillos cámaras para hacerlo. Entonces, me parece que esa crisis, que parece una cosa importante en el presente del fotoperiodismo, y no es tanto así, digamos, que puede representar una circunstancia más difícil para alguien como yo y muchos otros y otras que invertimos buena parte de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestros recursos para hacer historias con fotos, pues es un problema porque económicamente y en términos editoriales hay menos espacio para compartir esos trabajos que hacemos. Pero también es un momento donde podemos inventarnos unas maneras para compartirlo. Y si no hay un periódico que quiera las fotos de estos indígenas chipivos que hacen medicina en la selva, bueno, pues la publico yo. Todos podemos tener una web, pues entonces hago una web y la publico y si mi propósito era contarle a alguien cómo se hace la ayahuasca desde la lógica shipibo en la selva peruana, pues vale, las hago porque las tengo que hacer y las comparto. Entonces siento que aunque el fotoperiodismo hoy, como el periodismo en general, pareciera estar en una crisis, es una crisis industrial que creo que está en capacidad de estimularnos a inventárnoslo o a ser meseros de un bar y a la vez tomar fotos. Hola, hola, ¿me bien? Sí, vamos a ver, ya terminamos con las preguntas nosotras. Vamos a ver con Sofía, ahora te va a hacer las preguntas de la gente, si es que hay algunas preguntas que dejaron en el chat. Así es que le doy el paso a Sofía para que te pregunte. Chicos, si tenemos algunas preguntas acá, si alguno quiere hacer otra pregunta al chat y yo la veo directo y se lo hacemos a la Cari. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, ya. La primera, Cari, es ¿cómo visualizas el futuro del fotoperiodismo? El futuro del fotoperiodismo. Pues más que visualizar, espero que seamos tan creativos y tan creativas para inventarnos nuevas plataformas. Yo creo que muchos fotógrafos y fotógrafas
en los que tal vez me incluyo, pensamos románticamente en revistas como Life, en estas revistas bellas y poderosas donde había reportajes profundos con imágenes grandes, bellamente impresas, muy poderosas, que ya casi nadie está dispuesto a pagar. Pero en Internet hay proyectos donde se están reinventando eso, donde hay espacios para hacerlos. Entonces yo creo que lo que espero del futuro es que, pues es que sigamos estando en capacidad de inventarnos un lugar donde alojar las historias que queremos contarnos, que necesitamos que otros conozcan, que otros vean. Súper. A ver, aquí Teruca nos preguntaba, ¿cuánto tiempo te tomó el trabajo con los saharauis? Con los saharauis, como es un territorio, los campamentos de refugiados están en territorio argelino, ¿no? Justamente no pueden estar en su territorio y es un territorio que necesita un gran resguardo, entonces nadie puede pasar mucho tiempo ahí por la seguridad de los campamentos y por la seguridad de los visitantes. Yo fui privilegiada y estuve como un mes ahí. Entonces pude estar en los campamentos propiamente dichos y en el territorio liberado, que es el fragmento de tierra saharaui que ellos consiguieron arrancarle a Marruecos en una guerra de guerrillas, básicamente. Ese fue el tiempo con ellos. Y te preguntan también sobre tu proyecto de Colombia, que mencionaste que trabajaste con 2 personas, pero querían saber con quiénes trabajaste específicamente. Se refieren a Crónicas Desarmadas, supongo. Sí. Bueno, Crónicas Desarmadas lo pensamos primero desde esta necesidad de participar con un amigo, con Tomás Méndez, con quien teníamos en aquel momento, hace 2 años, 3 años, una productora que hacía contenidos documentales. Esa productora todavía existe, se llama Elegante, hace contenidos documentales sobre todo con temas rurales, sobre todo de Colombia, y en esa productora, en aquel momento, éramos nosotros 2, que éramos quienes íbamos a campo, y otras dos personas del equipo que estaban en Bogotá recibiendo el material. Y eran una diseñadora gráfica, un editor creativo, y la mayoría de las veces tuvimos también a alguien que nos ayudaba como en producción y en manejo de redes, pero para el volumen de proyecto, para la ambición del proyecto, éramos muy, 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 muy pocos. Súper. Nicolás pregunta, de acuerdo a tu recorrido por Latinoamérica, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre los países? Diferencias y similitudes. Digamos que el lado de Latinoamérica y de muchos lugares que a mí me gusta más visitar y al que termino visitando, que son sobre todo espacios rurales, somos muy parecidos todos en este extenso territorio. A mí me interesan mucho y suelo pasar tiempo con comunidades indígenas o con comunidades campesinas en estos espacios rurales y evidentemente hay un montón de diferencias que es lo que hace poderoso a cada colectivo humano, pero somos los mismos, la mayoría con los mismos problemas de mierda, con las mismas desigualdades, con las mismas tendencias a unos contextos que invisibilizan a los que parecen menos y que los violentan profundamente y sin darse cuenta crean sujetos y colectividades muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Y eso, somos los mismos maravillosamente diferentes. Así es. Te preguntan también sobre el estallido social acá en Chile. Si fue una excepcionalidad para el resto del continente y si marcaría una ruta a seguir para el resto del continente, lo que pasó acá en Chile. Yo siento, voy a ir poniendo pues unas fotos, yo siento que lo que pasó acá en Chile sí que fue determinante y un poco insólito para este momento en Latinoamérica. Y fue tan insólito, tan poderoso, que a mi modo de ver, y luego lo que pude ver en Colombia cuando estuve allí en noviembre y diciembre, fue que fue muy estimulante para otros y para otras.
fue contagioso. Esto no quiere decir que en otros lugares de Latinoamérica no estuvieran protestando, ni protestemos constantemente, sino que de pronto hubo formas, hubo maneras que reavivaron algunos fuegos, digamos. En Colombia, por ejemplo, en esos días del paro nacional del año pasado, estas son fotos de ese paro nacional en Colombia, estaban todos los temas locales que tiene que ver con lo que me preguntaban ahorita de qué tanto se parece y se diferencian los países en Latinoamérica, todos los temas locales, que por ejemplo en Colombia, esto es una imagen de la Guardia Indígena, en Colombia, que es una institución cada vez más respetada. Están todas las particularidades de cada país, las particularidades de Colombia, las necesidades, las demandas de Colombia, de todos estos colombianos y colombianas que salimos a la calle, pero también había un montón de citas sobre toda la explosión cultural en Chile, a lo que pasó musicalmente, a lo que pasó gráficamente. Hubo días en que se cantaba en Colombia lo que se cantaba en Chile, ¿no? Y era bello, para mí que acababa de llegar de Chile así sobreestimulada, sobreapasionada, estando todos los días en la calle, viendo a todo el mundo afuera, viendo la violencia también afuera, era bello y raro, como decir, me vine de Chile donde todo sigue ardiendo, llego acá y de pronto esto estalla también y parece que se ve tan violento, pero tan feliz y tan amoroso como allá, ¿no? Eso yo creo que fue muy, muy bello y que sin duda estimuló a muchos lugares en Latinoamérica, pues nuestra Latinoamérica siempre convulsionada, donde siempre pasan cosas. Recordemos que mientras estaban pasando estas cosas en Chile y luego en Colombia, no ha dejado de pasar esto en Haití. Bueno, Bolivia fue Estaban pasando antes, formas concretas de protesta en Bolivia, formas concretas de protesta en Argentina, y Internet nos ayuda a enterarnos de todo. No solo nos enteramos, sino que podemos apoyarnos, podemos estimularnos, podemos darnos ideas. Así es. Bueno, Bolivia empezó antes, Ecuador también hubo un poquito, entonces no me acuerdo bien si antes o entre medio con nosotros. Ecuador un poquito antes, pero fue más acotada también, digamos, la situación ahí. Preguntan también, ¿qué adrenalina sientes en el momento de tomar fotos en marcha? ¿O qué sientes al momento de tomar fotos en una marcha? Bueno, yo lo de las marchas no es que lo haga mucho, pero sobre todo estando en Chile mientras pasó eso, no, para alguien como yo no había otro lugar donde estar que en la calle, donde estaba la gente con la que tenía más, la que estaba planteando cosas que me interpelaban más, digamos. Y sin duda, y no solo en una marcha, en muchos otros contextos, y eso es una cosa que puede ser compleja también a veces de conversar, pero sin duda uno está apasionado, uno está con sus emociones a flor de piel y no sé, yo no entiendo el fútbol, por ejemplo, pero las 2 únicas veces que he estado en un estadio estaba gritando también, estaba cantando un himno que no conocía, porque no es por la lógica de la psicología de masa, es más bien porque las emociones también transitan por la piel y no somos pedazos de hielo detrás de una cámara, no, elegimos también dónde estar, sobre todo para alguien como yo, que es freelance, que nadie la ha mandado a tomar unas fotografías en específico, estoy donde quiero estar y mis emociones, y mis emociones están también ahí. Y es súper emocionante, por supuesto, y da miedo también, y da alegría, y también quiero saltar y salto, y a veces también quiero putear y puteo y grito, o no, no es que carguemos con nuestra cámara y dejamos nuestras emociones y luego intercambiamos el paquete, no, estamos con todo puesto siempre. No dejamos de ser personas. Exactamente. Te preguntan también, ¿por qué de todas las posibilidades tu primer viaje fue al Sahara? Pues ya había hecho otros viajes antes, solo que yo considero que ese fue un viaje iluminador para mí. Vamos, había hecho otro viaje también muy importante para mí entre Argentina y Bolivia,
cuando todavía estaba en la universidad, pero el Sahara, yo tengo una relación no finalmente consumada con África. Digo no finalmente consumada porque todavía me espera y hay muchas cosas muchos tesoros que yo sé que allá me están esperando. Y porque la forma de encontrar una historia es tan azarosa como les he contado, y desde hacía mucho tiempo, por literatura que consumía, tenía el desierto del Sahara en la cabeza. Y luego en esos días que estaba en la crisis de la frustración por estar en este lugar que para mí es oscuro de la publicidad, el desierto del Sahara volvió a aparecer en alguna letra que estaba leyendo. Y cuando algo así pasa, y mi intuición me dice que debería notar que estaba viendo, qué sé yo, en ese caso el desierto de Sahara en más de una ocasión, entré, leí algo más, busqué algo más, luego dije debo buscar algo más, luego dije debo buscar algo más, hasta que encontré un contacto que me dijo sí, usted puede venir. Y ya. Súper. ¿Te han robado una foto alguna vez? Sí, muchas veces. Como a De todos. hecho, ese es todo un asunto que me ha puesto en cuestionarme muchas cosas frente al derecho de autor y a cómo es que compartimos y no compartimos, y qué tan justo es que peleemos porque alguien que se está lucrando por compartir algo que yo hice con mucho esfuerzo, poniéndome en riesgo y poniendo todo allí para obtenerlo, me cuestioné mucho tiempo y dije, no, pues tenemos derecho a pelear por ello y si alguien quiere usarla y se va a lucrar con eso, pues que me pague. Ah, ¿no me pagó antes de publicarla? Vale, pues se supone que para eso se inventaron las leyes, ¿no? Que no funcionan muy bien, pero se las inventaron, pues echémoslo a andar. Entonces, sí me han robado varias veces y varias veces he emprendido peleas para que ese robo no termine favoreciéndolo solo a quienes roban, sino pues a mí también un poquito. Súper. Paso el dato, vamos a intentar hacer unas charlas sobre derechos de autor próximamente, así que, Oh, porque hay mucha desinformación, así que atentos chiquillos, todos los que nos están viendo, vamos a hacer otras de nuevo. Así que, chévere. te preguntan, ¿cuál crees que es el gran paso para el nuevo fotógrafo para empezar en este mundo? Está difícil. No, el único paso posible. Salir a tomar fotos hasta que te sepa mierda tomar fotos y tomar fotos y tomar fotos. Y ojalá luego seleccionarlas y mirarlas y ponerlas lindas. Y cuando ya las pusiste lindas y ya no eran 1000 las que tomaste, sino quedaron unas 200, decir, bueno, ¿y ahora qué? Se las muestro a alguien, ¿no? A mi mamá o a mis amigos o que la vean un montón de desconocidos y ya, y la siguiente vez tendrá más sentido. Hay que darle nomás, hay que tirarse a la piscina. Con todo, sino para qué. Exacto. Preguntan también, ¿hay un común denominador entre las policías de los países? ¿El represor supera al gobierno de turno sin importar la tendencia? Según mi óptica y lo que yo he visto, sí. Sí, y esto no tiene que ver con ser fotógrafo, aunque ser fotógrafa me ha permitido ver más cosas, pero para mí que exista la institución policiva en todos lados y que habla muy mal de nosotros como sociedad, si es que necesitamos a unos tipos armados que nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer y que estén dispuestos a golpearnos, a sacarnos los ojos, a incendiarnos vivos, como hace algunos años le pasó a un fotógrafo y a otra mujer aquí mismo en Chile. Si eso existe es que estamos jodidos, estamos muy mal. Y todo va a estar mejor cuando nos compensamos de que no necesitamos una institución como esa, aquí y en cualquier lado. Nos contaste un poco, pero preguntan igual cómo fue tu experiencia en la revuelta en Chile. Un resumen pequeño. ¡Qué fantástica! Ahí hay 4 historias, échenle un ojo a esas Eso, historias. que las miren en la página. Aquí nos preguntan, que esto también yo te le voy a preguntar, ¿cómo financias tu proyecto económicamente? ¿Cómo te movilizas para vender tus proyectos, para continuar, para hacer otros? ¿Cómo se financian los proyectos? Básicamente por accidente. En la mayoría de los casos, la financiación de los proyectos
viene de mi bolsillo, que no entiendo bien de dónde suele salir la plata para eso, pero sale. Pues la mayoría de los proyectos requieren, por lo menos de los míos, requieren más tiempo, energía y un poco de estrategia que de dinero. También hay fondos, también hay periódicos a los que, digamos, yo no hago encargos para los periódicos, pero cuando tengo una historia, le escribo a periódicos o a revistas y les digo, tengo esto, ¿lo quieren publicar? Bueno, ahí sale un poco. Y otros proyectos más grandes, como Crónicas Desarmadas, tenía financiación internacional de partes que les interesaban o estaban apoyando o fiscalizando el proceso con las FARC en Colombia. Pero generalmente, por eso decía como al principio que no es económicamente muy estratégico mis maneras de operar, pero en la medida en que mi presente es en tránsito y mi presente es viajando con mi cámara al hombro, pues lo que necesito es conseguir cómo llegar al otro lugar y vivir unos días o unas semanas ahí y las fotos saldrán así nadie pague por ellas. O sea, más que nada, como autofinanciamiento. Sí, pues. Súper. Hay hartos fondos acá, hay que de repente tiran varios fondos para independientes, hay que tener los proyectos como más bien armados, es cosa de buscar también, por si acaso, chicos. Sí, hay de hecho varias organizaciones internacionales que son fondos específicos, por ejemplo, para mujeres fotoperiodistas. Sí, el Women's Photograph tiene Ajá. varios, y hay otros más, hay unos de Latinoamérica, hay que estar haciendo busquillas. Eso. Aquí preguntan, en la sociedad de la imagen y las redes sociales, ¿crees que la fotografía se ha degradado o se ha desperfilado por eso del oficio fotográfico? No entiendo mucho. En cuanto a las redes sociales, ¿crees que se ha degradado la fotografía? Pues yo creo que tiene que ver también con lo que opinaba yo sobre lo del fotoperiodismo y el fotoperiodismo de hoy. Yo siento que para muchos y para muchas puede sentirse como una competencia. Pero ¿cómo si yo tengo la cámara grande? Si le sé manejar todos los botoncitos, si de pronto hasta estudié para hacer eso, ¿cómo es que otro huevón que solo tiene un celular en la mano también puede ser fotógrafo? Pues sí, eso nos restringe seguramente un poco el acceso a unos trabajos estables o a unos pagos justos por nuestro trabajo, pero es maravilloso. Que todos estemos en capacidad de hacer imágenes y de contarnos cosas con imágenes, y no solo de hacer un montón de imágenes para tener 5.000 guardadas en el teléfono, sino en el mejor de los casos para organizarlas y contarle a otro lo que vimos, a mí me parece que es maravilloso. Y son muchas imágenes, no hay manera de verlas todas, pero cuando nos sentimos ahogados, pues solo hay que salirse de las redes sociales un rato y la cabeza se tranquiliza y las imágenes siguen produciéndose. Es bonito, a mí no me parece una degradación, me parece bonito que todo el mundo pueda hacerlo. Ay, aquí se me mezclaron. Bueno, Teruca te manda felicitaciones por tu trabajo en las protestas. Creo que de lo que he visto, su trabajo más dinámico en términos de la captura fotográfica. Así que te manda felicitaciones. Te preguntan qué características técnicas en cuanto a equipos fotográficos sugieres para los que queremos iniciarnos en el fotoperiodismo. Bueno, yo es que, aunque tengo una cámara grandota, yo creo que no es tan importante tener una cámara grandota. Yo creo que hay que si es posible, chévere tener un aparato que sea diferente al que usamos para hablar por teléfono y para hablar por WhatsApp, solo como por un asunto casi místico de tener un aparato que nos ponga en otra situación, que ponga nuestro cuerpo en otra situación, que nos haga pensarnos más antes de hacer una imagen o antes de compartirnos, la que nos obligue un poco a pensar narrativamente una imagen y no solo a oprimir el botón. Creo que eso puede ser formador, pero se pueden hacer grandes fotografías y contar grandes historias con un celular también. Para ser fotógrafo o fotógrafa, pues lo único que sí o sí hay que hacer es tomar fotos. No importa tanto con qué cámara. Si luego hay ganas y hay plata de una cámara más grande, pues será divertidísimo tener más botones y tener más opciones, pero
cualquiera está bien. Aquí preguntan, ¿te pasa que hay proyectos que produces en base a fotografías tomadas hace mucho tiempo o siempre haces inmediatamente la edición y postproducción? ¿O no te ocurre que siguen ocurriendo cosas nuevas y se te acumulan los proyectos? Sí, cuando a uno le gusta tanto tomar fotos y oprimir el botoncito, no hay manera de que no se acumulen. Por ejemplo, esto del material de la revuelta acá en Chile era mucho, era muy abundante, era muy abundante, y tener un momento donde lamentablemente todo eso se detuvo, como muchas cosas se han detenido en nuestro presente en todo el mundo, pues me dio la oportunidad y la calma de organizar un material que era muy voluminoso, ¿no? En otros casos el material no es tan voluminoso y se puede procesar, o yo lo puedo procesar de una vez y saber qué es lo que es ese material de una. En otros casos, como les contaba el delfín, pues las fotos están guardadas más tiempos. En otros casos, como un trabajo que llevo haciendo con mi familia hace ya no sé cuántos años, eh, que parece muy ingenuo y que a ellos a veces les aburre, es que les tomo unas fotos semejantes cada tanto que los veo y las guardo y a veces me preguntan, pero ¿y las fotos? Y las guardo y siguen guardadas y seguirán guardadas no sé cuánto tiempo porque todavía no sé qué es eso, ni para qué es. Y no hay prisa por saberlo. Pueden seguir guardadas, hay proyectos que pueden eh, ser guardados mucho tiempo y se ponen más buenos. Algunos hay que dejarlos reposar un ratito. Sí, pues. Preguntan si los guarimberos tienen una semejanza con los capuchas. En que se ponen capuchas, sí. En que también, eh, digamos, están en escenarios de confrontación, en que se enfrentan a fuerzas del orden, sí. En ese sentido, sí. Ujú. Em, ¿En algún momento tuviste problemas de seguridad por el contenido de tus fotoreportajes, como amenazas? No que yo sepa. No que yo sepa. Por ahora, eh, la, la recepción que han tenido mis trabajos suele ser bastante amorosa y lo que es muy importante para mí, generalmente la gente con la que hago esas historias, la dueña de sus imágenes, suele estar bastante conforme, si no satisfecha con haber sido vista por mí como las vi. Entonces, no, todavía no me han amenazado que yo sepa. Eso es bueno. Aquí Percy pregunta, cuando tomas fotos, ¿piensas en ser creativa, en hacer algo distinto en cada foto que tomas? Yo creo que es que el ejercicio de ser creativo no es como un bombillo, como un foco que prendo y apago y ahora listo, es el momento de ser creativa. ¿Cómo vamos a ser creativas? Pues no, yo creo que la manera en que alguien escribe o toma una foto o hace una pintura, qué sé yo, pues tiene que ver con un proceso que se alimenta todos los días y y en esto de tener, digamos, una intención creativa, teniendo una cámara en la mano, que es un aparato, pues no hay, por lo menos como yo lo hago, no es que tenga mucho tiempo tampoco, pues voy funcionando otra vez intuitivamente a la hora de mirar las cosas y no es que antes de cada foto para pensar cómo hacerlo creativamente, sino que también suelo pensar más como frente a un fenómeno, a lo que está sucediendo, que a cada una de las fotos. No sé si me hice entender. Es más bien intuitivo, más que tenerlo pensado como la foto, voy a hacerla así, sino que te vas como moviendo de acuerdo a lo que sucede. Eso. Súper. Ya, y la última, porque además que ya estamos más o menos en la hora, sería, ¿cuál sería tu trabajo periodístico que más te ha marcado? Bueno, acuérdense que yo no le llamaría periodístico, ¿no? Pero digamos, mi proyecto que más me ha marcado, bueno, todos. Bueno, para mí Crónicas Desarmadas, que es este proyecto sobre la dejación de armas de las FARC,
muy importante. El trabajo con el Sahara es muy importante y el trabajo con Chile es muy importante. Como que cualquier proyecto así sea chiquitito, de un día de visitar a alguien que vive, qué sé yo, cultivando café y solo lo veré de un día, pues ya voy a aprender un montón de cosas. Hay otros procesos donde aprendo cosas así muy voluminosas o muy reveladoras, o me ponen en unas situaciones que requieren que yo me reformule cosas. Entonces, yo pensaría que sobre todo esos 3 proyectos hasta ahora han sido más, digamos, brutalmente iluminadores. Súper, ya. A ver, bueno, hay varias felicitaciones, varios saludos. Le vamos a dar el pase a la Vale para ir cerrando. Ahí sí. No quería activarse mi micrófono, no quería que yo hablara. No quieren que se acabe. Ya. Bueno, vamos a dar el cierre ahora. Llevamos igual harto rato hablando. Ha sido un gusto tenerte, Cari, un gusto conocer tu trabajo, poder conversar contigo. Y bueno, darle las gracias a todos los que participaron, a todos los que han estado acá en la charla. Muchas gracias por estar, por el interés. Ha sido muy entretenido todo esto. Queríamos dejar los invitados para el próximo sábado a esta misma hora, a las 19. Vamos a tener otro invitado. En la semana ahí van a poder ver en las redes, en nuestras redes, vamos a subir quién será el próximo fotógrafo que invitaremos. Ya, y como decía la Sofi, es un adelanto, se le escapó, no tenía que decirlo. Mire que ya Sofi. No, está bien. Nosotros el año pasado hicimos un conversatorio sobre derechos de autor y estábamos viendo la forma de subirlo ahora a las redes, como de actualizarlo un poco. Así que eso, más adelante va a salir eso para todos los que estén interesados en el tema de derechos de autor. Ahí también por nuestras redes los vamos a estar invitando. Y esta entrevista a la Cari la estamos grabando, así que también en unos días más la vamos a estar subiendo a nuestras redes para que la puedan ver de nuevo, compartir, y para los que llegaron tarde, porque hubo algunos que llegaron tarde, para que puedan ver el principio. Así que eso, los dejamos invitados para la próxima semana. Fue un gusto tenerte con nosotros, Cari. Inaugurar nuestro ciclo contigo fue un gusto. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos y a todas las que se aguantaron una hora de escucharme, de escucharnos y de ver cositas. Y nada, tomemos fotos y mostrémonoslas, porque es para eso que las tomamos, para compartirlas. Y eso, que no se olviden de seguir a la Cari en sus redes, en su página, ahí están sus trabajos, están nuestras redes también, AfiWoman, en Facebook y en Instagram. Y eso, para que sigan viendo el trabajo de la Cari en sus redes. Eso. Sí. Gracias. Que estén muy bien. Un Chao, gusto. chicos, Nos muchas vemos gracias. la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Chao, vale, gracias. Case. Chao. Que estén Chao, bien. chao. Cuídense. Buenas noches, chao. Buenas noches.